Náufragos en una isla. El sol quemaba con una intensidad insoportable cuando abrí los ojos por primera vez. La sal pegada a mi rostro, la arena cubriéndome la espalda y la lengua seca como una hoja vieja eran lo único que sentía mientras trataba de entender si estaba vivo. La última imagen clara que tenía era la del crucero, una masa titilante de luces y música que surcaba el Atlántico con promesas de lujo, descanso y nuevas experiencias. Recuerdo haberme apoyado en la barandilla para ver el horizonte nocturno, haber sentido el viento en la cara, y luego nada más. Un estruendo, gritos lejanos, el caos estallando en forma de alarma, y después un silencio tan profundo como la oscuridad que me tragó. Ahora, solo escuchaba las olas suaves lamiendo la orilla, y a mi lado un cuerpo inmóvil que me hizo incorporarme de golpe, con el corazón a mil. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era un hombre, joven, de complexión delgada, el cabello húmedo y revuelto, con arena pegada en la mejilla y los labios entreabiertos. Me arrastré hasta él, impulsado más por el miedo de estar solo que por otra cosa. Al tocarle el cuello, noté que tenía pulso, lento pero firme. Respiraba. Gracias. Pensé sin saber a quién se lo decía, pero me quedé a su lado, sin fuerzas para moverme más allá, con la cabeza aún confusa por lo que había pasado. Cuando despertó un par de horas después, miró a su alrededor igual de perdido que yo, y nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo inverosímil. Estábamos solos, completamente solos en una isla diminuta, sin señales de otro ser humano, sin restos visibles del crucero, sin maletas, sin agua potable, sin comida, sin nada. Las primeras horas fueron un vaivén de emociones que iban desde la esperanza ingenua hasta la más cruda desesperación. Caminamos por la pequeña franja de tierra con palmas bajas y un par de árboles dispersos, buscando algo que nos ayudara a entender dónde estábamos, pero no había rastros de civilización, solo naturaleza indomable y el rugido del mar. Intentamos gritar, hacer señales con ramas secas, incluso escribir SOS en la arena, aunque sabíamos, en el fondo, que nadie vendría esa misma noche. El hambre no tardó en aparecer, ni la necesidad urgente de agua. Encontramos, al cabo de varias horas, una pequeña corriente que descendía desde una elevación rocosa y parecía formar un charco natural. No era del todo clara ni limpia, pero la bebimos igual. La desesperación no da lugar a escrúpulos. Pasamos la primera noche acurrucados bajo una palma, cubiertos apenas con hojas y ramas secas. El frío se metía en los huesos conforme caía la noche, y el cielo despejado no ofrecía más que indiferencia estelar. Nadie habló de nombres ni de historias personales. Éramos dos desconocidos unidos por una desgracia. Y sin embargo, el roce de nuestros hombros mientras temblábamos se sintió como el único ancla que nos mantenía con vida. A la mañana siguiente, sin un plan claro, decidimos dividir tareas. Él, a quien comencé a llamar simplemente el chico de la camisa blanca, porque no conocía su nombre, se dirigió hacia la costa para ver si podía encontrar algo entre las rocas o algas. Yo fui hacia el interior, con la esperanza de hallar frutas, raíces o cualquier cosa que pudiera calmar la creciente urgencia del hambre. El sol no perdonaba, y cada paso sobre la arena se sentía como avanzar sobre brasas. No encontré gran cosa, apenas un par de bayas que no me atreví a probar y hojas que olían demasiado fuerte como para ser comestibles. Cuando volví a la playa, lo vi a él en el agua, moviéndose torpemente mientras intentaba atrapar algo entre las olas. Grité su nombre, aunque no lo sabía, para que saliera, pero no me oyó o decidió ignorarme. Solo cuando salió corriendo con una mueca de dolor, comprendí que algo andaba mal. Se tiró sobre la arena sujetándose la pierna, y cuando llegué hasta él, vi una mancha roja en la parte baja de su pantorrilla. La piel comenzaba a inflamarse con rapidez y me dijo, entre jadeos, que una medusa lo había picado.
No era un simple escozor. La pierna se hinchaba por minutos y él comenzaba a temblar. Intenté limpiarle la zona con agua dulce. Improvisé una venda con un pedazo de su propia camiseta y lo ayudé a recostarse bajo una sombra improvisada. No tenía conocimientos médicos más allá de lo que había visto en series o leído en Internet, pero el miedo me impulsaba más que la razón. Pasé el resto del día cuidándolo, humedeciendo su frente con trapos mojados, vigilando su respiración, hablándole para que no se durmiera, aunque él apenas respondía. Esa noche fue peor que la anterior. No solo teníamos frío y hambre, sino que ahora me tocaba cuidar a alguien más. Encendí una fogata pequeña, una hazaña que me pareció milagrosa, y pasé la noche en vela, vigilando que no empeorara. La idea de quedarme solo otra vez me angustiaba más que la posibilidad de que no fuéramos rescatados nunca. Y cuando, al amanecer del tercer día, él abrió los ojos con más claridad que antes y me sonrió débilmente, sentí una gratitud inexplicable. Aunque aún no podía caminar, su mejoría fue evidente. Ya no deliraba ni temblaba. Me agradeció con gestos más que con palabras, y mientras yo trataba de encontrar algo que nos calmara el hambre, él se esforzaba por sentarse, por ayudar en lo que podía desde su improvisada cama de hojas secas. Pasamos ese día con menos angustia, aunque el cuerpo ya comenzaba a resentirse. Llevábamos 3 días sin comer algo sólido. La debilidad nos volvía torpes, lentos, irritables, pero nunca discutimos. Nos entendíamos en silencio. El compañerismo que nació de esa catástrofe tenía algo casi sagrado. Esa tarde, mientras intentaba hacer una nueva trampa para pescar, sin éxito como siempre, lo escuché reír por primera vez. Me giré sorprendido, y él me miró con una chispa de vida en los ojos. «Pareces un náufrago de película barata», dijo entre risas, y aunque sus palabras eran burlonas, su tono era cálido, cercano. Reí también, quizás porque era lo único que podíamos hacer, y en ese instante supe que algo había cambiado entre nosotros. No sabría decir qué, pero ya no éramos solo 2 sobrevivientes. Había algo más, algo que se estaba gestando lentamente, alimentado por el roce de los días compartidos, por la solidaridad, por la entrega incondicional en medio del desastre. Cuando el sol comenzó a ponerse, me acerqué a él con un poco de agua en un coco que había tallado, y se lo ofrecí como si fuera oro. Lo aceptó con una sonrisa y me dijo: «Gracias por cuidarme. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí». No supe qué responder. Solo asentí y me senté a su lado, observando juntos cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. Y por primera vez desde el accidente, sentí una extraña paz. Esa noche dormiríamos abrazados, no por necesidad física, sino porque ambos lo queríamos, porque en medio de la tragedia habíamos encontrado algo parecido al hogar. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. La mañana comenzó como todas las anteriores, con el sol ascendiendo lentamente sobre el horizonte, iluminando los contornos de las palmas y las rocas, mientras el mar rompía suavemente contra la orilla. La monotonía de la situación me estaba envolviendo, y por un momento dejé que mi mente se alejara de la angustia. En cuanto el sol calentó la arena, decidí que ya era hora de intentar algo diferente: la pesca. Necesitábamos algo más que bayas y agua salada, algo que nos diera una oportunidad de no sucumbir a la desnutrición. Mientras me preparaba, miré al chico de la camisa blanca, que aún descansaba bajo la sombra de las hojas secas, recuperándose de la picadura de medusa, lo cual me daba un poco de esperanza. La mañana era tranquila, pero había algo inquietante en la calma que nos rodeaba. Me interné en el agua, con la mirada fija en la línea costera, que parecía interminable. El mar estaba despejado, aunque el agua se veía turbia en ciertos puntos. Estaba enfocado en la tarea que tenía entre manos: encontrar algo que pudiéramos comer, que no fuera otro mal intento de pescar. Mis dedos se movían con destreza, buscando entre las rocas y las algas. A veces la corriente me arrastraba y casi me caía,
Pero eso no me detenía. Estaba tan absorto en la tarea que no escuché los gritos a tiempo. Un leve tirón en mi pierna, un ardor que me recorrió la piel como si fuera fuego, me hizo reaccionar instintivamente. Miré hacia abajo y vi cómo mi pierna se comenzaba a inflamar rápidamente. El dolor fue insoportable, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo quemada por dentro. En un parpadeo la hinchazón fue en aumento y la piel se puso de un tono rojo intenso. El agua que antes parecía tranquilizadora, ahora era mi peor enemigo. Sentí cómo mis fuerzas se desvanecían. Mi respiración se hizo errática y traté de salir del agua lo más rápido posible, pero mis piernas temblaban, incapaces de sostenerme. Antes de que pudiera pedir ayuda, caí de rodillas sobre la arena, incapaz de moverme más. Fue cuando escuché los pasos apresurados del chico de la camisa blanca acercándose a mí. No lo había visto, pero su voz, entre preocupada y ansiosa, cortó el aire, haciéndome volver a la realidad. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», me preguntó. Su tono era urgente, pero cuando se agachó a mi lado y vio lo que ocurría, su expresión se desmoronó. Me levantó, pero yo ya no podía mantenerme erguido. Apenas conseguía respirar, y el dolor se había convertido en algo insoportable. Su rostro estaba lleno de pánico, y aunque no quería mostrarlo, supe que su serenidad se estaba desmoronando por completo. Intentó ayudarme a caminar, pero mis piernas se doblaron bajo el peso de la hinchazón y el dolor. «No puedo, no puedo», murmuraba entre susurros. Mi voz apenas salía. Me tendió en la arena, levantando mi pierna con cuidado. Cada movimiento que hacía me hacía sentir peor, pero sabía que no había opción. Me miró preocupado, buscando algo en mi rostro que le indicara si aún quedaba alguna esperanza. De repente, como si hubiera recordado algo, corrió de regreso a la pequeña cueva improvisada, donde teníamos lo poco que habíamos recolectado, y regresó con lo que parecía un trozo de su camiseta. Sin dudar, hizo un torniquete improvisado con la tela, tratando de frenar la hinchazón que avanzaba hacia mi muslo. Su mirada era constante, como si no quisiera que me desmayara o perdiera el conocimiento. Me sentí débil, como si mi cuerpo estuviera a punto de ceder en cualquier momento. Pero lo que más me asustaba era que no sabíamos qué más hacer. El chico, aunque parecía tener algo de experiencia, no podía hacer mucho más que tratar de mantener la calma. Mientras yo jadeaba, él seguía trabajando con las manos temblorosas, no tan confiado como pretendía. El silencio entre nosotros era casi pesado, solo interrumpido por los ocasionales murmullos de mi dolor y sus respiraciones forzadas. Sin embargo, en medio de todo eso, había una determinación que ni él mismo parecía entender. «Te voy a sacar de esto», susurró, casi como un mantra. No sabía si era para mí o para sí mismo. La temperatura en la isla comenzó a cambiar. El sol ya no parecía tan benevolente, y un viento húmedo comenzó a soplar del mar, trayendo consigo la sensación de que algo no estaba bien. El cielo, antes tan claro, se cubrió de nubes oscuras. Una sensación de inquietud comenzó a invadir el aire. Las olas se agitaron y el viento rugió con más fuerza. Algo estaba por venir. Mis ojos ya no podían mantenerse abiertos, y la fiebre comenzaba a tomar control de mi cuerpo. El chico, que hasta hacía un momento estaba luchando por calmarme, ahora parecía más preocupado por lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Era evidente que la tormenta estaba cerca, y con mi pierna tan afectada, no íbamos a poder encontrar refugio a tiempo. «Tenemos que movernos», dijo, con una determinación que no había tenido antes. «No te preocupes, te sacaré de aquí». Tratamos de levantarnos, pero el esfuerzo fue inútil. Mi pierna no solo estaba inflamada, sino que también me estaba costando respirar con normalidad. El mareo me golpeó con fuerza, y me derrumbé de nuevo en la arena, mientras él trataba de apoyarme. La tormenta estaba ya encima de nosotros. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, seguidas de un viento gélido que nos azotaba la cara. «Por favor»,
le susurré temblando. No sé si voy a poder. Él no respondió. Su rostro estaba grave, decidido a hacer todo lo posible por salvarnos. El tiempo, como si se hubiera ralentizado, parecía una constante prueba de resistencia. Los truenos retumbaban en el horizonte, y las primeras ráfagas de viento nos golpeaban con fuerza. Ya no quedaba tiempo para pensar en soluciones. La situación había alcanzado un punto de desesperación donde cada segundo parecía una eternidad. De repente me di cuenta de que el chico de la camisa blanca no había dicho nada más. Su rostro estaba pálido y su mirada se mantenía fija en mi pierna, consciente de que estábamos perdiendo tiempo y pronto la tormenta lo consumiría todo. En ese momento, la magnitud de lo que estábamos viviendo me golpeó con una claridad absoluta. No sabíamos si llegaríamos a sobrevivir. Solo el hecho de estar tan cerca, de compartir un destino tan incierto, me hizo sentir más conectado a él que nunca. No importaba lo que sucediera después. Ya nada podría separarnos, ni siquiera la tormenta. Como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito entre los dos, nuestros cuerpos ya no estaban simplemente luchando por sobrevivir, sino que comenzaban a compartir algo mucho más profundo. Las gotas de lluvia empezaron a golpear con furia, pero en ese momento nos sumió una calma extraña, esa que precede a la tormenta, y supe que no estábamos tan solos como pensábamos. Y aunque todo alrededor parecía desmoronarse, algo en mi pecho me decía que todo estaría bien. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. El sonido de las olas chocando contra las rocas se intensificó con la tormenta. La lluvia comenzó a caer con fuerza, azotando nuestros cuerpos mojados. El viento soplaba con tal fuerza que parecía arrastrarnos hacia el mar. Me sentía vulnerable, atrapado entre la tormenta y el dolor punzante de mi pierna, la cual aún no dejaba de hincharse. Mi respiración era irregular, luchando por encontrar un ritmo entre los escalofríos que recorrían mi cuerpo. El chico de la camisa blanca, que se había quedado a mi lado todo el tiempo, se movía con rapidez para protegerme. Había tomado el control de la situación de manera impecable. Su rostro, al principio lleno de pánico y duda, ahora mostraba determinación y resolución. Me miró con esos ojos grises, casi apagados por el cansancio, y me susurró: «Voy a hacer lo que sea necesario para que salgas de aquí. No te voy a dejar solo». Algo en su voz me tranquilizó, aunque la tormenta seguía rugiendo a nuestro alrededor. Lo miré con una mezcla de gratitud y temor. La idea de que las cosas pudieran empeorar me aterraba, pero su firmeza me hacía aferrarme a la esperanza de que podríamos salir vivos de allí. «No sé si puedo seguir», dije, mi voz temblorosa. Pero él, sin decir palabra, empezó a moverme, tomando mi pierna con delicadeza, aunque su rostro denotaba el esfuerzo que le costaba. La hinchazón parecía estar empeorando, y las gotas de lluvia se volvían más frías cada segundo que pasaba. La tormenta continuaba su furia, pero de alguna manera no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido desde que el accidente del crucero nos dejó varados aquí. Todo el miedo y la desesperación de los primeros momentos habían dado paso a una lucha por sobrevivir, y sin darme cuenta, también había algo más en mi interior, algo que no podía negar, un sentimiento que había comenzado a germinar, tal vez desde el primer instante en que nos conocimos, una sensación cálida en medio del caos. Era como si la necesidad de estar cerca de él fuera más fuerte que el miedo. En medio de la tormenta, cuando la lluvia ya no cesaba, el chico de la camisa blanca se detuvo y me miró fijamente. «No podemos seguir aquí. Necesitamos encontrar refugio», dijo con firmeza. No lo discutí porque tenía razón. En esa isla, con el mar embravecido y la tormenta sin cesar, quedarnos al descubierto sería nuestra perdición. Lo ayudé a moverme hacia una pequeña cueva que habíamos encontrado en nuestros primeros días, un lugar que nos ofrecía algo de protección contra la lluvia, aunque no nos garantizaba calor.
Una vez dentro, el chico empezó a trabajar rápidamente, buscando materiales entre las rocas y la vegetación cercana para improvisar un refugio. Yo no podía hacer mucho. Mi pierna no dejaba de doler y el agotamiento se apoderaba de mí. Apenas podía mantener los ojos abiertos, y la fiebre comenzaba a aumentar. En un punto, mientras él seguía trabajando, no pude evitar quedarme dormido, derrotado por el cansancio. Cuando desperté, el dolor había aumentado considerablemente, y el chico de la camisa blanca estaba a mi lado, cuidándome. Se veía cansado, pero determinado. «Estoy aquí. Solo relájate. Todo va a estar bien», me dijo suavemente. No podía creer lo que estaba viviendo. Nos habíamos convertido en dependientes el uno del otro, luchando no solo contra el entorno, sino también contra el miedo de no saber si volveríamos a ver la civilización alguna vez. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir que, a pesar de todo, no estábamos tan perdidos. La tormenta había pasado, pero el frío seguía siendo insoportable. Pasaron 2 días más, y mi pierna, aunque aún dolorida, comenzó a sanar lentamente. Gracias a los cuidados del chico, pude ponerme de pie, aunque la caminata era difícil. Durante esos días, en medio de la desesperación por sobrevivir, comenzamos a hablar más entre nosotros. Había algo casi terapéutico en las conversaciones que surgían entre nosotros. El chico, cuyo nombre nunca había preguntado, me contó historias sobre su vida antes del accidente. Su nombre era Nicolás, y aunque en un principio me había mostrado distante, había algo en su tono de voz, una fragilidad en sus palabras que me permitió ver más allá de la coraza que había creado. Yo le conté sobre mi vida, sobre lo que dejé atrás, aunque mi historia parecía más lejana cada vez que lo pensaba. Finalmente, después de todo lo que habíamos vivido en esa isla desierta, un amanecer llegó con una luz distinta. El sonido del motor de un barco pesquero rompió la quietud de la mañana. Miramos a nuestro alrededor, casi sin creerlo, cuando vimos la silueta de un barco acercándose lentamente a la orilla. Nos levantamos, abrazándonos con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. El rescate era real. Habíamos sobrevivido. Subimos al barco, sin soltar nuestras manos, mientras el capitán nos preguntaba sobre cómo habíamos llegado hasta allí. No teníamos palabras suficientes para describir lo que habíamos vivido, pero una mirada bastó entre nosotros para saber que todo lo que habíamos sufrido en la isla nos había unido para siempre. De vuelta a la civilización, la vida nos ofreció una segunda oportunidad. Con el tiempo, ese vínculo que habíamos forjado en la adversidad se transformó en algo más profundo, algo que no podíamos ignorar. 1 año después de ser rescatados, nos casamos en una pequeña ceremonia en la playa, rodeados solo por unos pocos amigos cercanos. Aquella isla, que nos había dado tanto miedo, se convirtió en el lugar más especial de nuestras vidas. Nos miramos sonriendo, sabiendo que lo habíamos logrado: sobrevivir, encontrar el amor y comenzar una nueva vida juntos. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.